Muchas gracias. Buenas tardes para todas, para todos, docentes, graduados, estudiantes, consejeros directivos, miembros de la gestión de la facultad. Si hay alguno docente presente también lo saludamos, pero bueno, en principio no lo veo. Cuando vi, digamos, la propuesta de actividad de los doctores Batalla y Schulman, por estricto orden alfabético lo digo, para empezar a sembrar diferencias, pensé inmediatamente lo que quería decir. Quise venir a la apertura, agradezco la posibilidad de que me permitan hacer esta presentación, agradezco al Centro de Estudios de Historia de Constitución Argentina, a la Cátedra C de la asignatura, a la Escuela de Graduados de la Casa por la organización impecable siempre de cada evento académico que se hace aquí, y agradezco a las agrupaciones estudiantiles comprometidas como siempre en la actividad académica. Muchas gracias. Si tuviera que elegir una actividad para demostrar o para mostrar de qué se trata la universidad pública, sin duda sería esta. La posibilidad de debatir con altura, con criterio académico, científico, pero también con pasión y con vehemencia en la defensa de las convicciones, de las posturas de cada uno. Sin duda este sería... Adelante, doctor Figueroa, doctora Mendoza, adelante, todos los que pasen, son bienvenidos. Si tuviera que mostrar en una foto de qué va esto de la educación pública y de la Universidad Nacional de Gestión Pública, sin duda es esta foto. Dos docentes jóvenes, uno más, con ideas, comprometidos con la causa de la universidad pública, cada uno sustentando una diferente visión sobre un tema que es de mucho interés y muy rico en la doctrina universitaria y política argentina. Por lo tanto, yo quiero, además de agradecer, insisto, la posibilidad de expresarme en este sentido, felicitarlos por la iniciativa, a todos los que han tenido que ver con la organización, porque este es un ejemplo de lo que queremos para nuestra facultad. Muchas gracias y mucho éxito en la actividad. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Un gusto la recepción, la cantidad de asistentes, dado que ya estamos finalizando el año académico. Significa que el tema, lejos de lo que por ahí parece, interesa, ¿no? Veo allí algunos pañuelos naranjas, algunos cabellos naranjas, no sé si tendrán que ver con una toma de posición respecto a este tema. Para retrotraernos un poco, esto del pañuelo naranja empezó el año pasado, ¿sí? Un poco ese fue el detonante. Creo que estaba acompañado, o el mismo pañuelo, con una suerte de demanda, ¿no? Separación Iglesia-Estado ya. Separación Iglesia-Estado ya. Ese fue un poco el detonante. Nos alertó a algunos de los docentes de que, lejos de lo que podría pensarse, que este es un tema periférico, marginal, para una materia como Historia Constitucional Argentina, quizás sea un tema de actualidad como tantos otros, ¿no? Agradezco mucho a quienes representan y de alguna manera van a moderar las intervenciones de Leandro y mía, y representan a distintas agrupaciones estudiantiles, ¿no?, de la facultad. Y aprovecho, antes de abocarme a la primera parte del PowerPoint que preparé, dos avisos. Tienen allí algunos ejemplares gratuitos para quienes estén interesados de nuestro último anuario, el anuario 2018, del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina. Los que gusten pueden llevarse. Y también traje, que tiene que ver con este tema, algo que quizá pocos conozcan, es la carta que escribe un mítico socialista francés, director de un periódico de raigambre socialista, por supuesto también una persona atea. Ese periódico era L'Humanité, y me refiero a Jean Jaurès, mítico dirigente socialista. La carta la dirige a su hijo. Defendiendo frente a su hijo la enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas públicas, ¿sí?
la enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas públicas. Para quienes gusten, después lo leen tranquilos a Jean Jaurès. Bien, primer elemento que a mí me parece que a lo mejor sirve para disparar esta cuestión. Yo ya largo un desafío, ¿no? ¿Qué tan de cierto hay en esta exigencia del pañuelo, ¿no? Separación Iglesia-Estado ya, ¿no? Eso parte de un supuesto, que están unidos, son dos instituciones unidas, ¿no? Vamos a tratar de deslindar ciertos matices. A ver. Perdón, a ver si puedo. Perdón, cierto. Hay una cláusula constitucional, Constitución Nacional. El artículo 2 dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Esto está en el texto constitucional desde el año 1853. En la última reforma, hace 25 años, 1994, no se modificó este artículo. Vayamos notando algunos matices. No dice que el gobierno respalda o... Bueno, evidentemente... bien. No dice que el gobierno respalda o que sostiene a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El texto constitucional dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Hoy existe, digamos, unanimidad, digamos, o por lo menos consenso a nivel historiográfico, de que esa cláusula refiere a un sostenimiento económico, ¿sí? Un sostenimiento económico. ¿Por qué el constituyente de 1853 consideró que debía haber una cláusula constitucional que dijera el gobierno federal va a sostener el culto católico apostólico romano? Bueno, hay que hacer necesariamente un poquito de historia. Antes de irnos al siglo XIX, una pequeña concreción, ¿no? Porque alguien podrá preguntar, bueno, ¿y esto cómo se concreta? Hay leyes que después, en el orden jurídico argentino piramidal, materializan esta obligación constitucional. Sí, hay varias. Yo iba a mostrar ahí una, que es la ley 21.540, que por ejemplo habla o establece que los obispos y arzobispos, para quien no está en tema, no son los sacerdotes, son los clérigos de cierta jerarquía dentro de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay entre obispos y arzobispos en funciones y eméritos, quizá me corrijan, puede llegar a haber 200 actualmente en la Argentina, 250. Los obispos y arzobispos perciben una asignación mensual por parte del Estado federal equivalente al 70% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia. Hay otras disposiciones en otras leyes, por ejemplo, una que establece que el Estado Nacional ayuda a las parroquias de frontera, ¿sí? Las parroquias, la organización eclesial mínima, básica, si quieren, ¿no? Un oratorio, un pequeño conjunto humano vinculado dentro de la Iglesia Católica, las parroquias de frontera. Esto es un dato interesante, porque claro, nuestra visión de estas cuestiones desde Rosario nos hace olvidar que en Misiones, en Formosa, muchas gracias, ingresando a nuestro país, el primer edificio que puede verse es generalmente, estos quienes han ido al norte, ¿no? Jujuy, Salta, suele ser una capilla, suele ser una pequeña capilla, ¿no? Rural. Y como desde hace algunos años en toda capilla u oratorio católico tiene que estar la bandera papal, ¿sí? La bandera que representa la Santa Sede, y la bandera argentina, sostener esos edificios en funcionamiento con las puertas abiertas también implica sostener un lugar en donde está el primer ámbito edilicio en donde hay una bandera argentina, ¿no?
¿De cuánta plata hablamos? Vamos a los números. Esto lo dijo el jefe de gabinete de ministros el año pasado, cuando se agitó este tema, ¿no? Él mismo dio la cifra. Esto representa en el presupuesto 2018 130 millones de pesos. Claro, en el presupuesto de cada uno de nosotros es una moneda, ¿no? Pero fíjense, esto es más o menos el 7% del presupuesto de la Iglesia. El 7% del presupuesto de la Iglesia Católica. Esos 130 millones de pesos anuales. Y a nivel del Estado federal es el 0,005%. Digamos, impacto económico presupuestario desde el punto de vista de la Iglesia, mínimo. Desde el punto de vista del Estado federal, nulo. Nulo. Ahora bien, comparemos con otras cifras, ¿no? Quiero hacer entender que la Iglesia no, digamos, depende del aporte estatal desde hace años. Un ejemplo, no sé si lo han escuchado, para quienes más o menos están vinculados a la Iglesia una vez al año fomenta o estructura una colecta, es una colecta anual, que se llama colecta más por menos. Esa colecta tiene lugar en todas las basílicas, catedrales, santuarios, iglesias, parroquias, oratorios de todo el país. Está destinada a Cáritas, ¿sí? Cáritas es la rama de ayuda social, no la única, pero es la rama de ayuda social de la Iglesia Católica en Argentina y en otros países. El año pasado, 2018, la colecta anual de Cáritas recaudó aproximadamente 50 millones de pesos. 50 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Yo quería pasar el power porque digo, Schurman va a dejar de ser un profesor formato siglo XIX, y va a pasar a ser un profesor formato siglo XXI. Y acá tenemos las imágenes. Sosteniendo eso, igual, Pablo, que sosteniendo lo que decís va a ser muy difícil que seas medio moderno. Bien. Vamos de a poco. A ver, ¿por qué está este artículo 2 de la Constitución? ¿Establece un privilegio? ¿Establece una prebenda? ¿O establece una compensación? ¿Establece una compensación? Si establece una compensación para una institución como la Iglesia Católica es porque evidentemente debemos rastrear en nuestra historia que alguien se apropió quizá indebidamente de bienes de esa iglesia. ¿Tenemos ese dato histórico? Sí, claro, y tenemos al personaje que la efectivizó. Su nombre era Bernardino Rivadavia, a todos nos suena. No cuando fue presidente, 1825-1826, no, antes, cuando fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, 1821-1823, él fomenta, entre otras reformas, la reforma eclesiástica, la reforma civil del clero se llamó, la reforma civil del clero, que en realidad era copiar algo que ya se estaba usando, que venía de Europa, era un modelo. En esto el unitarismo argentino ha sido poco original, ¿no? Ha sido bastante copión de cosas que daban resultado en Francia, en Inglaterra, y las copiaba acá. Esto rigió en principio para la provincia de Buenos Aires, luego se nacionaliza, ¿no? Y fíjense, ahí hay una imagen, que es una imagen aérea de esa zona de Buenos Aires, que cuando los del interior vamos a hacer turismo, generalmente visitamos, porque bueno, es una zona muy turística. Ven ahí ustedes el Centro Cultural Recoleta, que vieron que cuando uno va a ese lugar uno dice, esto parece un convento. Claro, parece un convento porque lo era, era un convento, ¿sí? Era el convento de los padres betlemitas, que eran los que se habían asentado ahí desde hacía siglos, tenían la iglesia del Pilar y tenían lo que había sido o había empezado a ser uno de los primeros cementerios en la ciudad de Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta. ¿A qué viene esto? El gobierno de Rivadavia secularizó los bienes. Vos cortame, así no, por si no. Secularizó, se llama secularizar, es decir, confiscar en criollo y pasar los bienes eclesiásticos al ámbito del Estado, ¿sí? Esto es muy típico del liberalismo argentino, que presume de ser gran economista, pero cuando tiene combustible ajeno funciona mejor, ¿sí? Nos quedamos sin plata y nos endeudamos en el exterior
la banca Bari Brothers, ¿no? El famoso empréstito, y de paso si podemos manotear bienes extensos que lo tenemos digamos, a pocas cuadras, esto está a pocas cuadras, en ese momento eran las afueras, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, mejor todavía, mejor todavía. ¿Fue original Rivadavia al hacer esto? No, no fue ni el primero, no fue el último. Esto empieza con Martín Lutero, el cisma protestante, Europa, siglo XVI, 1517 en adelante. Saquemos a Lutero, pero bueno, hoy por hoy la historia ha demostrado que el rey de Suecia, Gustavo Vasa, se pasa al luteranismo, al protestantismo, por convicciones, es posible, pero de paso también nos quedamos con las propiedades de la iglesia, eso también es posible, ¿no? Eso también es posible, ¿no? Entonces, el cisma protestante supone la secularización de los bienes de la iglesia. Pensemos en lugares como Alemania, los Países Bajos, Suiza, Escandinavia, ¿no? Estamos hablando de fortunas cuantiosas, de enormes riquezas, ¿bien? Un ejemplo más cercano, expulsión de la orden de los jesuitas, la Compañía de Jesús, de la cual procede el actual pontífice, ¿sí? Los jesuitas, muy vinculados a la fundación de misiones en lo que era la nación guaranítica. Ahí sí tienen ustedes el mapa, ¿no?, de lo que eran las misiones. Hoy son un atractivo turístico, ir a ver sus ruinas, ¿no? San Ignacio Miní, etc. 1767 se expulsa por orden real de Carlos III a los jesuitas y todas sus propiedades son confiscadas, pasan a formar parte de lo que se llamó la Junta de Temporalidades, administradas por los distintos gobiernos, y los bienes se fueron desprendiendo, financiando al Estado en las sucesivas administraciones, subastando esos bienes. Dicen que el origen de la riqueza de muchas familias del patriciado porteño puede rastrearse en esas estancias compradas, como si hoy dijéramos, siendo una ganga, ¿no?, que habían sido de un propietario anterior. Entonces, para cerrar esta primera parte, ¿el artículo 2 viola el principio de igualdad entre los cultos religiosos en nuestro país? A mi entender, no. No viola el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque no establece un privilegio, establece una compensación económica. Y el único culto al que se le fueron confiscados bienes en la historia argentina fue la Iglesia Católica. No existen antecedentes de confiscación de bienes de otros cultos religiosos, ¿sí? Ahora bien, ¿se puede cambiar este artículo? Sí, claro que sí. Yo sostengo, lo digo como católico, que no es que se puede cambiar, se debe cambiar, se debe derogar, por varias razones. Una, porque ya han pasado 150 años, ¿sí? Pareciera que esas prestaciones anuales han compensado ampliamente aquel despojo de 1822. Ningún inconveniente. Segundo elemento, se ha ganado en la idea de que Iglesia y Estado son dos ámbitos distintos, separados, autónomos, que no tienen por qué ser hostiles. Deben ser complementarios, si es que pueden. Deben ser complementarios, si es que pueden. De puertas adentro, la no dependencia de la asistencia económica del Estado supondría para la Iglesia ganar una autonomía también moral. Hay hoy también consenso dentro del catolicismo de que, primero, no es necesario. Segundo, no está bueno recibir dineros del Estado, que saben ustedes, sutilmente es un modo de presionar a veces. Cuando yo dependo de que alguien me deposite el cheque, quizá puedo no ser tan vehemente a la hora de hacer una crítica. Y eso no está bueno. Eso no está bueno porque son ámbitos distintos. Y la dependencia económica no es el mejor prólogo para una auténtica independencia de criterio. ¿Se puede pasar otro sistema? Sí, claro. Pongo dos ejemplos. En Alemania hoy, cualquier contribuyente al firmar su declaración de impuestos debe pagar el impuesto religioso.
Es así, ¿eh? Y hay dos casilleros, iglesia evangélica, iglesia católica. Es compulsivo, es obligatorio. No pasan la canastita los domingos y pone el que quiere. Alemania, ¿eh? Alemania hoy, siglo XXI. Otro ejemplo quizá que podríamos nosotros copiar, el de España. En España es una opción voluntaria de todo contribuyente fiscal que puede tildar que lo que se deduce de impuestos vaya, como puede ir a otras instituciones, vaya a la Iglesia Católica. Es interesante el caso de España. Muy parecido a la Argentina. Gran proporción de españoles se dicen católicos, pertenencia cotidiana, semanal, asistencia al culto, etcétera, bajísima, ¿sí? Un poco como acá. Pero hay casos curiosos. Hay no creyentes que tildan en España para que sus impuestos vayan a sostener la Iglesia Católica. Por múltiples causas. Porque sostiene hospitales en zonas de frontera, porque atiende Cáritas en los barrios más marginales, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejo solo como para que conste que el artículo 2 quizá hoy no se justifique. Su raíz histórica debe verse como no establecer un privilegio a favor de, sino una compensación al único culto en la Argentina al que le fueron confiscados sus bienes, de manera bastante grosera y compulsiva ciertamente, pero admite modificaciones, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado ya 150 años y que nadie impediría. Claro, para modificarlo habría que modificar la Constitución Nacional, lo cual en la Argentina es algo que requiere todo un mecanismo, ¿no? Que no viene al caso. Después vamos a pasar a otra cuestión. Bueno, muchas gracias Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Leandro, como ya me han presentado. En alusión a lo que Pablo decía, a mí me gustaría dejar algunas preguntas antes de ingresar a la parte que como quería recordar, que es verdad que la ley 21.540 establece un aporte a los arzobispos y obispos que estén siendo activos en este momento, cumpliendo funciones como tal. Pero también dicha ley está acompañada de la 21.950, que les da los mismos emolumentos, en realidad un 10% menos, un 70%, a los eméritos. Esto es a los jubilados que hayan detentado estos cargos. Por ejemplo, Monseñor Agüer, que ustedes hace poquito lo escucharon, diciendo algunas frases bastante contundentes y fuertes. Bueno, ese señor cobra un 70% de un juez federal. Y es verdad, Pablo dice que esta es una cuestión mínima, ¿no es cierto? Que el Estado da muy poco dinero a eso y que apenas un 7% de que la Iglesia reciba. A mí me gustaría consultarles a ustedes si esta es un fundamento para seguir sosteniendo este privilegio que yo lo considero o una compensación, como Pablo dice. Esto es lo que tenemos que discutir, porque la verdad que 130 millones, es verdad, quizás muy poco en el concierto nacional, pero podría destinarse a otras causas, yo digo, y no al pago de estas personas que lo tienen por el derecho de ser obispos, de ser arzobispos, de ser vicario castrense, de ser cura de frontera, de ser seminarista, porque hay varias leyes más. Creo que en este país hace mucho que abandonamos los privilegios por el solo hecho de ser algo y no por una actividad, por contribuir a algo. Creo que del Estado laico lo principal es la separación. Esta es mi postura. Por un lado, el Estado, la cuestión política, y por otro lado, la religión. Hay innumerables cantidades de religiones y el Estado no tiene que meterse en eso. Y esto no es una posición mía anticlerical. Tampoco estaría de acuerdo que le den los mismos derechos y beneficios a la Iglesia maradoniana. Con todo respeto, no creo que los arzobispos de la Iglesia maradoniana deberían tener los mismos emolumentos, ni los pentecostales, que también llamo a tener cuidado ante esta situación de avances de los neopentecostalismos que en vez de estar a favor del Estado laico, quiere los mismos privilegios que la Iglesia. Y es un llamado de atención para toda la ciudadanía. Más allá de esto, también quería hacer algunos comentarios en relación a lo que el querido Pablo acaba de decir recién, y que creo que muchos otros grupos han históricamente sido vulnerados en este país. Y realmente, y presentan condiciones estructurales de desigualdad. Las mujeres, los discapacitados, la comunidad gay y transexual, y creo que no están pidiendo compensaciones, estas grandes aportaciones, no pagar impuestos en sus campos, están simplemente pidiendo muchas veces autonomía y libertad. Y sin embargo la Iglesia, por otro lado, está queriendo tener estas exenciones que son gigantescas.
Pasaportes diplomáticos se les entregan, no solamente a los arzobispos y obispos, sino a una gran cantidad de estas personas que están en el clero. Viajes por el país y al exterior, a los obispos, a los curas, pero también a catequistas, por ejemplo, o a congregaciones religiosas. Es un expediente que se puede iniciar por un decreto de Menem. Y además también, es verdad, quizá en la época de Rivadavia, la Iglesia ha sufrido algunos traspiés, pero en otras épocas bastante oscuras de este país, la Iglesia se ha comprometido en posiciones muy criticables, en los que algunos autores llaman la dictadura del 76 como una dictadura cívico-militar religiosa, y en las cuales han participado y han tenido una gran cantidad de beneficios que hasta el día de hoy siguen, tanto en la dictadura del 76 como en la donganía, que perduran hasta el día de hoy. Entonces yo me pregunto, ¿están en una situación de inferioridad o en realidad hay una cantidad de privilegios que tratan de desconocer para no desprenderse de estos? Pablo acá muy bien dice que la idea es avanzar, me parece bien, lo he escuchado en algún momento luego de esa disputa con el jefe de gabinete, en esto que dice Pablo que no hay ningún inconveniente, quizás hoy no se justifica esta mantención. A mí me parece muy bien. El problema es que la Iglesia desde el 2018, desde que dijo esto, en el próximo presupuesto se volvió a concretar también una gran cantidad de dinero a la Iglesia que simplemente fue una reducción de un 3%. Entonces ese compromiso de un presupuesto a otro cuando uno lo estudia no es tal. Dice por un lado, vamos a renunciar a estos privilegios, queremos tener legitimidad social, no queremos ser beneficiados, pero se muestra comprometido. Y además de esta reducción de un 3%, que no es mucho, en el presupuesto del año 2019 hay una reparación íntegra a 3 grandes templos religiosos de la comunidad católica. Entonces, por un lado tenemos una reducción de un 3%, pero por otro lado también reparaciones de templos en el mismo presupuesto. Y hay otras cosas más para desentrañar, pero ahí está la cuestión. Bien, mi posición el día de hoy es a favor del Estado laico. Yo creo que el Estado tiene que ser laico. Que un Estado sea laico quiere decir que la Iglesia está separado, que las religiones están separadas de la cuestión política. Es la secularización dentro del Estado, dentro de la cuestión política. Un Estado laico es un Estado que no discrimina y en el que hay igualdad. Esa es una de las principales caracteres del Estado laico. Porque un Estado que consagra privilegios a uno en desmedro de otro es un Estado que viola el principio de igualdad. Y es verdad, la Constitución del 53 ha establecido la libertad de cultos. Sin embargo, y también no ha establecido la confesionalidad del Estado. Pero sí, Argentina, en el 53, ha establecido un modelo de laicidad débil, decimos nosotros, subsidiario, menor, porque en el 53 no solo iba acompañado de esta situación, sino que en el pacto entre liberales y católicos, por ejemplo, en el 53, se puso de manifiesto que el presidente de la nación tenía que ser católico. Y en algunas provincias aún subsiste esa situación. Por ejemplo, fallo Mansur, que declaran inconstitucional esa situación de la Constitución de Tucumán. ¿Por qué Mansur, que era judío, tenía que, como requisito, ser católico? La Corte, al menos, tiene luces laicas o de separación y cree que eso es inconstitucional e inconvencional. Pero también en el 53 hubo otros requisitos y privilegios que se incorporaron. Por ejemplo, la obligación a los indios de convertirlos al cristianismo. Y acá tenemos el tercer carácter del Estado laico, que es la libertad, el respeto por el libre pensamiento de las personas, que se adhieran a la libertad, a la religión que quieran o a ninguna, pero que el Estado no tenga una situación de privilegio hacia alguna de ellas. Porque la cuestión religiosa, como ustedes saben, es muy amplia. El pluralismo que la democracia actual, post-83, demuestra, habla de una pluralidad de religiones. Y el Estado no debería privilegiar a unas sobre otras, más en una sociedad que ha ido pluralizándose y ha tenido hoy en día representación en distintas religiosas. Esto está muy mal y es lo que nosotros desde nuestra posición queremos cambiar. Y aún así a mí me gustaría decir algunas cuestiones en cuanto a la historia. La Iglesia Católica ha intervenido como uno de los factores fundamentales y principales en muchos momentos de la historia de Argentina. Ha sido un actor fundamental, sin dudas. Pero esta posición de actor fundamental, de actor importante, lo que cubre es una
intervención que ha sido legitimada y que hoy nos es difícil desenmascarar. La Iglesia, nosotros sabemos, ya desde 1810, con la negativa del obispo Benito Lué, incluso con una encíclica vaticana, se ha opuesto a la Revolución de Mayo y a los movimientos independentistas, por decir una de las cuestiones. Pero lo que nosotros decimos es una cosa la Iglesia y otra cosa el Estado. Esto fue evolucionando hasta llegar a 1853, lo que les acabo de contar, y en 1880 tenemos ahí un verdadero avance en pos de la laicización del Estado. Conseguimos la primera ley laica de educación, que es laica a medias, porque se permitía la religión en escuelas antes y después de las horas escolares, pero Sarmiento muy bien decía que el chico se va a quedar en la escuela antes o después de tener religión en una escuela pública. Bastante burlándose de Sarmiento de esta situación, pero fue un avance en un país que se estaba formando con inmigrantes y en la pluralidad y en el crisol de razas, como se tenía en cuenta la situación. Y también se establecieron dos leyes importantes, la del registro civil, que va a tener, de ahora en más, va a serle sacado a las iglesias y lo va a tener el Estado, y también de los cementerios. Y esto no es un dato menor. Oroño, en esta provincia, impulsó por primera vez estas dos leyes y termina Oroño siendo sacado del poder por presiones allegadas a la iglesia. Entonces, no es un tema menor en esa época haberse enfrentado, como lo hizo Oroño, como lo hicieron luego la generación del 80, a la iglesia. No era un tema menor morir en esa época. Ustedes morían y ustedes eran masones, eran evangelistas, eran protestantes, eran ateos decididos, eran lo que fueran, y les era difícil a sus familiares enterrarlos. Las crónicas lo dicen. Eran trasladados a veces en trenes durante días a otras ciudades donde así los podían enterrar. Vamos incluso en contra del derecho natural. Esto viene ya de... Entonces, esta situación se fue separando y muchos creemos que está muy bien y que permitió, por ejemplo, los casamientos entre católicos y evangelistas o entre personas que no tenían la misma religión y lo podían hacer ahora bajo el mandato civil del Estado y no ya de la Iglesia. Sin embargo, estas tensiones en la historia argentina fueron increciendo más a partir de 1930, cuando el catolicismo toma una posición integralista y quiere su cosmogonía religiosa imponerla en la sociedad. Esto es lo que nosotros no estamos de acuerdo y por eso queremos esta separación. Y esas situaciones se vieron muy de cerca en la dictadura del 43, cuando se vuelve a imponer y se retrocede en los avances que se habían consagrado con la Ley 1420 de Educación Laica y también de la Reforma Universitaria. Por eso estamos acá también charlando. Reforma Universitaria 1918, que posibilita la pluralidad de voces cuando el Estado era confesional. Siglos atrás esto hubiera sido impensado hacerlo o estar debatiendo acá el día de hoy o a principios del siglo XIX había una censura religiosa. Fue continuando luego el peronismo, ustedes saben que al principio tiene una relación muy cercana con la Iglesia que termina en una ruptura total y la Iglesia convirtiéndose en un factor fundamental de aglutinamiento de la oposición. La Iglesia muchas veces se muestra como la mediadora, pero en realidad acá también está mostrando la debilidad del sistema de partidos políticos que deberían, los políticos por supuesto, tener como arma principal la mediación de los conflictos. Entonces, cuando entregan esto a un culto determinado, están perdiendo su naturaleza y dejan de tener el sustento de la soberanía pública, popular, y pasan a tenerlo a construir poder a partir de simbologías religiosas, que es lo que tratamos de rechazar desde esta posición. Por último, para cerrar esta primera parte, llegados del 83, vuelta a la democracia, luego de la última dictadura, en la cual von Bernitz, etcétera, también hay en el medio, ¿no es cierto? Casos muy graves, incluso esta situación de integralidad con las Fuerzas Armadas lleva a una catolización del poder militar y militarización de la Iglesia Católica, es lo que dice Fortunato Malimachi. La Iglesia Católica se saca a algunos curas tercermundistas de encima y viceversa. La Iglesia Católica legitima cierto proceso militar. Es bien sabido la cantidad de
capellanes y personal eclesiástico en los centros de detención y de tortura, más de 400. El caso Von Berning, como le acabo de decir. Pasando, luego del 83, estamos en el regreso de la democracia, juicio de las juntas, luego viene Menem, todos lo saben, indultos, que la conferencia episcopal rápidamente da su comunicado de aprobación. Sigue los gobiernos de Néstor Kirchner, me ha llegado, y acá tenemos también algunas frases tremendas. ¿Recuerdan cuando Ginés González García, ministro de Salud de Néstor Kirchner, dice que va a hacer una campaña fuerte de promoción, de prevención de los embarazos, y para eso reparte preservativos en las escuelas, en distintos lugares? Dice el capellán militar que estaban generando discordia en los jóvenes y que esas personas que lo decían tenían que tener una piedra alrededor del cuello y ser tirada al mar. Hacía no mucho tiempo en nuestro país se estaba haciendo los juicios de memoria, verdad y justicia, y veníamos de libros que decían de los vuelos de la muerte. Esta situación es tremenda desde quien viene, quien también se le paga el sueldo y que también ofrece servicios religiosos a la Fuerza Armada, que es la única religión que puede hacerlo y ser subsidiada por el Estado. Nosotros decimos las Fuerzas Armadas, las policías, que también a veces vemos con evangelistas ahí, no tiene que estar separado, que cada cual haga lo que quiera en materia religiosa y que el Estado no intervenga en ese sentido. Bueno, hasta acá el primer punto, se lo voy a dejar a Pablo lo que sigue. Gracias, Pablo. Bueno, viene chicanero acá el colega. Yo me ciño acá al PowerPoint, que tiene la ventaja de que uno no. Segunda parte, ¿no? Religión oficial, porque digo, queremos un Estado laico. Yo lo que digo es, estamos en un Estado laico. O sea, no hay que inventar nada, no hay que reformar nada, no hay que echar a nadie. La Argentina es un Estado laico. Porque si ustedes revisan el texto de la Constitución Nacional, no existe el establecimiento de una religión oficial en nuestro país. Hubo proyectos que sí lo preveían, proyectos previos a 1853, por ejemplo la Constitución de 1819, la Constitución de 1826, que prácticamente no estuvieron ni vigentes, ¿no? Pero desde 1853 a la fecha no hay una religión oficial a nivel federal. Eso no obsta que pueda haberlo a nivel provincial, por ejemplo, la Constitución de la provincia de Santa Fe. Si ustedes van al artículo, creo que es el 19, no recuerdo bien, del texto, saben ustedes, ¿no? Santa Fe, la Constitución es la de 1962, ¿sí? Establece que la religión oficial de la provincia es la religión católica. Norma que ha caído en desuso, que de hecho ha demostrado no servir. Digo, si la idea era pretender una sociedad homogénea bajo el ámbito de la cultura católica, está claro que no lo ha conseguido, ¿no? Una pequeña digresión respecto de la alusión que hizo el doctor Batalla cuando la Constitución de 1853, cosa que esto sí fue quitado en la reforma del 94, no requiere hoy confesionalidad del presidente y vice, eso no es una exigencia, desde 1994. Y tampoco habla de que el Senado deberá procurar el trato pacífico con los indios y lograr o procurar su conversión al catolicismo. Puede parecer compulsivo, pero era el modo de tratar de entender una idea inclusiva de lo que era la nacionalidad en ese momento. O sea, parece hoy feo, suena hoy feo, ¿no? Bueno, los que son patagónicos quizás sepan la obra no solo de evangelización, sino de inclusión social de, por ejemplo, los salesianos en la Patagonia, ¿no? Basta con ir a la Patagonia y no hay ciudad que no tenga calle que llame Don Bosco, San José, en fin. Era un modo de la época, no estoy defendiendo su vigencia hoy, pero era un modo de incluir en la idea de nacionalidad, Bien. Por lo tanto, afirmamos con total contundencia que la Argentina respeta desde 1853
el principio de laicidad. Ya lo vamos a ver qué significa, cuál es la diferencia entre laicismo y principio de laicidad, ¿no? Mucho más que otras naciones, que quizá les sorprenda. Vamos a ver unos ejemplos. Estos son ejemplos de Estado con religión oficial. Hoy, ahí hay personajes históricos, pero también presentes. Inglaterra, lo vemos a Enrique VIII, el que era habilidoso para reemplazar mujeres y decapitarlas. Enrique VIII, el protagonista desde el trono británico que rompe con Roma. Estamos hablando de la cuna de las libertades, ¿no? Reitero, Inglaterra, la Carta Magna, 1215, el modelo. ¿Y por qué ponemos al actual monarca, la reina Isabel? Porque desde Enrique VIII a la fecha, salvo el pequeño periodo de la República con la revolución de Oliver Cromwell, 1600 y pico, el rey es el jefe del Estado y al mismo tiempo es la cabeza de la Iglesia Anglicana. La misma persona es el jefe del Estado, forma gobierno, habla con Boris Johnson, gabinete, política exterior, apertura del Parlamento y preside las políticas religiosas de la Iglesia Anglicana, la Iglesia Nacional separada de Roma, Es más, después googleenlo. Desde 1701, en la línea sucesoria al trono de Inglaterra, es una línea sucesoria que abarca no solo el príncipe, los hijos del príncipe, hay como 500 personas en la línea sucesoria. Aquel de los miembros de la familia real británica que decide abandonar la Iglesia Anglicana y bautizarse católico, renuncia a sus derechos a la sucesión al trono. ¿Qué tal? Háblame de igualdad. Eso está vigente hoy. Técnicamente, el príncipe Charles mañana se puede hacer hinduista, islámico, judío, va a poder acceder al trono. Que no se le ocurra bautizarse católico. Se tiene que ir a su casa. Esto pasa hoy en Inglaterra. ¿Sí? Hay un ejemplo, el año pasado, una princesa alemana que está en la línea sucesoria. La actual familia británica es de origen alemán. La casa de Hannover. Una princesa alemana se bautizó católica y perdió su derecho hereditario. Otros países, los países escandinavos, ¿ven las banderas? A mí me suena crucifijo. Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia. En los países escandinavos, la iglesia luterana es religión de Estado. Pero, profesor, ¿me está hablando del siglo XVI? No, le estoy hablando de hoy. ¿Cómo se explica esto? O algunas consecuencias de lo que llamamos las religiones oficiales. Bueno, lo que interesaba en ese momento es que la religión oficial, en donde promiscuamente convive el ámbito del poder estatal y el ámbito del poder espiritual, lo que genera es que esa religión oficializada legitimaba el poder político. Era el aval espiritual que avalaba la legitimidad del trono o de quien estaba rigiendo los destinos del país. Ahora bien, consecuencias para el otro lado. Desde el punto de vista de la Iglesia, porque uno dirá, bueno, ¿y cómo es la vida en esos países escandinavos? ¿Son hoy modelos de convivencia evangélica como las primeras comunidades cristianas? ¿Esos países? La realidad nos dice dos cosas bastante desalentadoras desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista de la comunidad de creyentes. Primero, que una iglesia oficializada se vuelve prebendaria, sí, pero es un apéndice estatal del poder de turno. Es un apéndice, es una prolongación estatal del poder político del turno. Está sujeta al control del Estado y por tanto, ustedes van a Inglaterra, a Escocia, a Islandia, a Dinamarca, a Holanda y el clérigo del lugar, de la parroquia, de la catedral es un funcionario público.
Hoy es un funcionario público, es un funcionario de la corona, se dice estrictamente hablando, en los que son monarquías, ¿no? De todos los que le di, todos son monarquías, menos Islandia y Finlandia. Todas son monarquías. Entonces, la iglesia en los lugares donde hay religión oficial queda sujeta a un control estatal. Y esto que uno podría decir, uy, perfecto, van a cristianizar a la sociedad. Bueno, la historia demuestra lo contrario. Ustedes van hoy a Dinamarca y visitan un templo un domingo y está más vacío que un museo. ¿Quién practica la religión? Nadie. 2%. Quizá Fortunato Malimachi lo explique mejor, pero él se dedica a atacar un poco el catolicismo argentino. No sé si le interesan estos ejemplos. Se vuelve una iglesia perezosa, poco evangélica, poco misionera. No tiene aliento alguno, que a veces pareciera venir por el lado de los desafíos sociales, ¿no? Son sociedades descristianizadas, las que acabamos de mencionar. Y para entrar un poco ya, antes voy a devolver algún favor, alguna chicana de acá del amigo. Después lo googlean, ¿sí? Ustedes son muy jóvenes, pero año 2007 hubo un acampe acá, en la Plaza San Martín, de la corriente clasista y combativa. Duró 3 semanas. Desastre, tránsito, vecino, piquete, corrida, acto de vandalismo, pillaje, 3 semanas. Autoridades provinciales, municipales, se tiraban la pelota uno con otro. ¿Quién tuvo que venir a desactivar esa bomba? El vicario de la arquidiócesis, Monseñor Emilio Cardarelli. Lo googlean, no quiero mentir. Gracias a la mediación de la iglesia se desactivó un conflicto social. Claro, yo comparto lo del amigo, sería mejor un Estado que se encargue de eso, ¿no? Pero parece que después de 3 semanas se agotaron todas las instancias. Y algo que a mí me llama la atención para esos que ven un crucifijo y salen espantados como Drácula, creo que todos, los que estamos acá posiblemente no sepamos lo que es la realidad carcelaria, ¿sí? Más que ver una serie televisiva que es totalmente desdibujada. Pero a mí me dice gente que está vinculada a lo que es el encierro por condenas de prisión, en la realidad carcelaria, es que todos los internos se pelean por ir al pabellón evangélico. Se pelean por ir al pabellón evangélico. La presencia de lo religioso en el ámbito público genera orden, disciplina, buenos hábitos, conversiones espirituales que inspiran y son modelos para otros. Si es tan malo el crucifijo y la Biblia, ¿por qué en ese lugar que parece el infierno en la tierra resulta que genera un oasis dentro de lo que es un paro humano? Digo, es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Y yo, para ir cerrando, tercera parte, laicidad o laicismo. Les traigo un ejemplo que creo que a todos nos sirve. Estados Unidos. Queremos ser como Estados Unidos, un país laico, un Estado laico. La iglesia en su lugar, el Estado en su lugar. Sí, es un Estado laico, es cierto. Pero fíjense estas imágenes, no están trucadas, no me da el conocimiento técnico para hacerlo. Juramento de Barack Obama. Lo puse a Barack Obama para no ponerlo a Trump, no se me espanten. Bien progresista el hombre, ¿sí? Barack Obama. ¿Qué veo ahí? Yo veo 2 libros. ¿Qué está jurando? ¿Sobre 2 constituciones? No, está jurando sobre una constitución y sobre la Biblia. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Y el Estado laico? ¿Y saben cómo termina la fórmula que le recibe en las escalinatas del Congreso a Obama, a Washington primero y a Trump el último? So help me God. Y que Dios me ayude. Todos los han dicho. Acá no discutimos las creencias individuales del señor Obama, del señor Trump o de quien fuere. Estamos hablando de que no confunden Estado laico con laicismo intolerante que manda la Biblia al domicilio particular. Acá está la Biblia presente en un espacio público. ¿Quieren algo más llamativo? Lo conocemos todos. Billete de $. In God we trust. Se menciona a Dios.
Alguno me podrá decir, es la Biblia del Calefón. El poder económico internacional mezclando a Dios, lo que ustedes quieran, está presente y dice, confiamos en Dios. Estoy hablando de un modelo que, por otro lado, nos guste o no, podemos hacer una charla aparte sobre el modelo norteamericano de sociedad. Ha sido exitoso. Nos guste o no, han hecho un gran país. Siendo 13 colonias miserables, han hecho un imperio mundial. Nos guste o no. Digo, estamos viendo ese modelo. ¿Sí? El edificio que ustedes ven a la derecha, ¿parece una iglesia? Sí, es una iglesia. ¿Dónde está esa iglesia? Es la capilla de un campus universitario. Un campus universitario católico, profesor. No, el campus universitario de la Columbia University, la universidad que está en el corazón de la isla de Manhattan y es la más liberal de la costa este norteamericana. Ustedes van al campus, tienen la biblioteca, tienen el comedor, tienen los salones, tienen una capilla. ¿Es obligatorio? No, es optativo, pero hay una capilla, hay un crucifijo. ¿Y la imagen de abajo? Sí, ya sé, parece una capilla. Sí, es una capilla. ¿Y qué son los que están vestidos de blanco? Esa es la capilla que está en la base o en la Academia Naval Militar de los Estados Unidos. El lugar está en Annapolis, a 30 kilómetros de Washington, donde se forman, ¿no? O sea, otro ámbito público, no la educación universitaria. Una rama del Estado, depende del Ministerio de Defensa, es parte de lo público de Estados Unidos, tiene una capilla hermosa desde el punto de vista artístico y parece bastante concurrida a juzgar por las imágenes. Me gustaría discutir con Pablo ahora algunas cuestiones acerca de, Pablo bien dijo, el artículo 3 de la Constitución de Santa Fe, que dice que la religión oficial de la provincia es la católica apostólica romana, a la cual le prestará su protección más decidida, como si la provincia podría ir a misa a comulgar, ¿vieron? Es algo bastante llamativo. Claro, es la provincia la que es la católica apostólica romana. Pablo dice, bueno, en la práctica, si no es lo que yo entiendo que dice Pablo, no tiene una performatividad este artículo de la Constitución en el día a día diario. Sin embargo, el año pasado, hace muy poco, en el Consejo de la Municipalidad de Rosario, el Consejo Deliberante Municipal, se presentó un proyecto para retirar símbolos religiosos de escuelas públicas y hospitales, como ustedes saben. Y el arzobispo de Rosario dijo que, obviamente, que en esta patria, atravesada por la presencia de Cristo y la devoción de su Santísima Madre, evidentemente no se trata aquí de la Iglesia y su relación con el Estado, dice, sino de afirmar que los símbolos e imágenes que expresan nuestra identidad cultural en modo alguno pueden ser atentatorios contra la libertad religiosa. Yo creo que sí, que de alguna forma, si uno va a una escuela pública, tiene símbolos religiosos, atenta contra el libre pensamiento de un niño, porque eso parece más un Estado confesional que un Estado laico. Esa es mi posición. Nosotros no rechazamos, los que estamos a favor del Estado laico, el fenómeno religioso que es constitutivo de las personas. No lo rechazamos. Simplemente lo que decimos es, no les den privilegios a unas sobre otras. Y el Estado tiene que estar separado de esa situación. Por ejemplo, otro caso paradigmático. El Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, todos los conocemos acá, tiene una sala multicredos. ¿El fenómeno religioso está presente? Sí. ¿Quién puede ir ahí? Un católico, un judío, un musulmán, el de la iglesia maradoniana, todos. Un ateo también podía tener un momento de recogimiento en un lugar que obviamente es muy doloroso transitar por un hospital, como ustedes saben. Por supuesto que está muy bien que en las cárceles estén movimientos religiosos. Lo importante es que puedan estar todos y que el Estado no dé beneficios a uno sobre otro y que imposibilite a los evangelistas no estar porque hay solamente un pabellón de este tipo. Tiene que ser plural, como de hecho es la sociedad. Esto es nuestra postura. Y continuando con lo que dijo el arzobispo en relación a la ordenanza de retiro de símbolos religiosos, siguió diciendo, cabe recordar además que todos los ciudadanos, todos, en particular los concejales y los titulares de los ministerios aludidos en la ordenanza, salud y educación,
al asumir el cargo, juraron respetar y hacer respetar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Y ahí está la implicancia. Dicen que no, pero es una máscara. Y este artículo está vigente y cuando están estos debates lo usan. Y lo hacen público. Entonces dicen, este es un límite. Este es un contenido que ustedes no pueden vulnerar. Incluso en la teoría constitucional dicen, es un contenido pétreo. No vengan acá a querer reformarlo por una reforma constitucional. Fíjense el nivel de discusión, de debate, de doctrina que han dado en relación a este importante artículo. Por eso yo creo que no es un tema menor y solaparlo hace muy mal ocultar el tema. Incluso luego dice, ahí interfiriendo políticamente más que nunca el obispo, nos preguntamos si es el momento para hacer esto, para que nuestros concejales, digamos, distraigan sus energías en un tema como este, en vez de buscar, promulgar normas sabias y prudentes. Otros temas de urgente solución para toda la comunidad. Sin duda, hay temas muy urgentes, pero también creemos que es uno y que no por ser el tema del hambre, que es terrible, este sea un tema menor y que no debamos discutir, como que es un tema que hubiera precluido de esta democracia. No, este no es el momento para discutir, del arzobispo. Yo les diré cuándo es el momento para discutirlo, señores concejales. ¿De acuerdo? Y ustedes juraron sobre eso. Vayan a reformar la Constitución y vamos a reformar la Constitución y dicen que es pétrea. Entonces, no sabemos más ese margen de apreciación, de Vidal Campos y tantos otros, cómo hacer para que la educación hoy en este país, en algunas provincias, sea efectivamente laica, o cuando uno, estamos acá en la escuela, en la Facultad de Derecho, va y jura a tribunales, traía fotos, pero para buscarla se va a hacer un poco difícil, pero mientras hablo lo voy a ir buscando. Permiso, Pablo, a ver si podemos no descompaginar todo. Son breves. Acá. Ustedes conocen tribunales, pero es importante que nosotros yo se los pueda mostrar, porque tanto el Tribunal de Rosario, donde está la Corte, como el Tribunal de la Corte Santafesina, tiene imágenes religiosas y símbolos religiosos, incluso que podríamos decir que son más grandes que los de la Catedral Rosarina. Y esto va en contra de la igualdad religiosa y del Estado laico. Aquí tenemos, no, acá está Macri con los pastores, bendiciéndolo, otro tema que después podemos hablar. Aquí están, los ministros de la Corte, están sus caras, bueno, va más allá de ellos, y ahí está la imagen del Cristo gigantesca. Acá unos amigos que se recibieron hace poquito, se los saqué de Facebook, no lo saben ellos, por ahí Hernán vos los conocés. Fíjense, ahí están los santos evangelios, ¿cierto? Y si usted es judío, tiene que jurar por eso. Y si usted es ateo, tiene que jurar por eso. Yo lo que digo es, y por favor, no tomen como que yo fuera un iconoclasta acá. Yo no estoy en contra de los símbolos. Yo creo que en la universidad pública puede haber vírgenes y crucifijos. ¿Cómo? En la Facultad de Humanidades, en una charla sobre arte medieval, supónganse, o grecorromano. Está mejor. No estoy en contra del símbolo. Tiene que estar el símbolo en relación al lugar. Acá en esta facultad pública, laica, cogobernada, hay banderas de distintos partidos políticos. No estoy en contra de eso. Lo que estaría en contra es que ese símbolo, bajemos la bandera argentina y pongamos el símbolo de Franja Morada o el peronismo, lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que estamos en contra es, lo que queremos es establecer un Estado que no tenga un privilegio sobre uno, y estos símbolos van en contra de la libertad de conciencia que los ciudadanos tenemos cuando pasamos por esos lugares. ¿De acuerdo? Bueno, yo lamento pincharte el globo, Leandro. Esto lo trató el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es un tribunal vaticano, no. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en un caso de hace 8 años, Lauzi versus Italia, en Italia, por ejemplo, existe una costumbre, insisto, la Italia de la unificación, de Garibaldi, de la República, está el crucifijo en las aulas públicas, hay un crucifijo. Entonces, la señora Lauzi, que es curiosamente de origen finlandés, radicada en Italia, pidió que por cuestiones de sus convicciones se retiren los crucifijos de la escuela donde van sus hijas, donde iban sus hijas. El Estado italiano se negó,
no vamos a entrar en toda la fundamentación, una sí me interesa. Y esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló a favor del Estado italiano, es decir, de que permanecieran los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas, ¿sí? No escuelas confesionales, escuelas públicas. Lo que dijo es, básicamente, por eso de alguna manera me reía para adentro por las argumentaciones, un crucifijo no es un curso de doctrina. Nadie corre riesgo, no es contagioso por contacto, ¿no? Un ateo va a veranear a Copacabana y tiene el Cristo allá, y no es que de noche llueve, ¿no? Conviértete, no está probado que sea así, no está probado que sea así. El Cristo de allá arriba en el Corcovado no convierte a quien no quiere convertirse, ¿sí? Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo más o menos esto. Miren, es un símbolo pasivo, está en que en Italia es como hablar de la pasta, permítanme, no quiero ser irreverente, forma parte constitutiva del ADN cultural de aquello que se reconoce italiano, incluso los ateos, ¿no? Entonces, yo, perdón, no conozco cómo están hoy con el tema de los juramentos, creo que alguien lo dijo, el doctor Lotorto, me parece que a nadie que no tenga convicciones cristianas se le puede exigir jurar sobre los santos evangelios. Vos me dirás, bueno, pero estaba ahí presente. Bueno, pero con ese criterio también vivimos en una ciudad que se llama Rosario y en una provincia que se llama Santa Fe, y entonces si soy ateo que me hago el harakiri, porque no merece vivir en una provincia así con el nombre Santa Fe. Digo, me parece que no hay que llegar al ridículo, ¿no? Pero bueno, para ir concluyendo lo mío, porque hay posiblemente, me había quedado con lo de laicidad y laicismo. El Estado laico es un Estado que no es confesional. El Estado no se pone la camiseta de un culto en particular. Esto es así. Lo que no significa prescindir del elemento religioso que está presente en la gente. El laicismo es por definición tolerante, porque no es neutral frente a las creencias. Lo que el laicismo ha hecho en la historia, y vamos a ver casos concretos, es convertirse en una intolerancia religiosa al revés. El laicismo lo que nos dice, usted que es creyente, usted viva su fe de puertas adentro de su casa, y eso no tiene nada que ver con el Estado laico. Di los ejemplos de Estados Unidos que desmienten esta afirmación, ¿no? Acá el problema no es el culto católico, acá el problema es Dios en la Constitución, en la vida pública. Eso es lo que parece que molesta. Y eso es lo que algunos sí defendemos que siga estando allí, por todas las connotaciones que tiene. La Constitución menciona, no establece religión oficial, sí menciona a Dios, fíjense cómo lo invoca a Dios. No es un Dios vengativo de los ejércitos sediento de sangre, es fuente de toda razón y justicia. A mí me gusta mucho esa invocación, no sé a ustedes, fuente de toda razón y justicia. No me incomoda para nada esa invocación, crea o no crea en ese Dios. Y después también lo menciona en el articulado, artículo 19, para crear claramente un ámbito en el cual ninguna autoridad humana jamás podrá entrar ni meter mano. Las acciones privadas de los hombres, que están exentas de la autoridad de los magistrados, solo reservadas a Dios. Ahora, cuando se nos invoca Estado laico, ojo, porque la historia no favorece mucho. Hay ejemplos de estados laicos sanguinarios y genocidas. Te dirán, ¿cómo? Imposible. Esa historia no me la contaron. Ah, bueno, entonces hay que ver quién tiene la manija en contar la historia, ¿no? Reinald Seger, un investigador francés que en plenos fastos por el bicentenario de la Revolución Francesa, hace 30 años, ¿no? 1789, se despachó con datos que la historia oficial francesa no recogía en ningún lado, en algo que él califica como el primer genocidio de la era moderna. La matanza de los habitantes, aproximadamente 250.000, de la zona de la Vendée, en el norte de Francia, lo que podemos llamar Normandía. ¿Cuál era su delito? Creer en Dios. Era un delito inconcebible para una revolución, fíjense la etapa, ¿no? 1793-1796, que había proclamado primero, ¿cuál era la frase, el lema? Igualdad, libertad, fraternidad. Bueno,
te la debo, ¿no? Si vos eras bandeano y tenías un crucifijo, muy fraternal el trato no era por parte de las autoridades, ¿sí? 250.000 personas pagaron con su sangre lo que ustedes ven en imagen. La Unión Soviética, 1917-1989, bien, creo que es un poco conocido por todos. Fue el primer Estado oficialmente ateo. El primer Estado oficialmente ateo. Que no fue muy tolerante respecto de quienes no solo tenían cuestiones de fe, también los disidentes políticos, ¿no? Hemos incorporado en nuestro vocabulario la idea de Gulag. Ahí el Estado soviético mostraba su otra cara. Y fíjense lo curioso, muchos de estos regímenes, claro, como tienen que endiosar otra cosa para darle combustible a la revolución, terminan creando toda una simbología cuasi religiosa que viene a sustituir la que ha sido derribada, ¿no? La hoz y el martillo en este caso. Bueno, ya están los ejemplos. No, hay muchos. México, que hubo gente que murió por ser cristiana en México. ¿Cómo es eso? Eso el zorro no lo dice. No, pero existió la guerra cristera. 3 años, 100.000 personas. Wikipedia, no el manual de doctrina católica, no, Wikipedia. Ahí ven, ¿no? Un sacerdote siendo fusilado. En los estados centrales, en el México profundo, al que se le exigía también, se prohibió el culto católico, no había misas, celebrar misa era algo clandestino prohibido, en México, no en la Unión Soviética. España, solo un ejemplo, se calcula que en la época de la República, ya sé lo que me van a decir, te voy a rematar el chiste. Pero después vino Franco, una dictadura. Sí, está bien, nadie lo discute, fue una dictadura. Lo que a veces no sabemos es lo que pasó antes. Acá, una lindeza, ¿no?, de la República. 27 hermanas adoratrices fusiladas en julio. Ahí está la fuente. Las fotos de la derecha son las fotos, no se alcanza a leer, ¿no?, pero fotografía obtenida del cadáver de la religiosa adoratriz Sor Felisa González. La fichaban, ¿no?, oficialmente, ahí está. Deben haber sido muy peligrosas las monjitas, ¿no?, para el gobierno de entonces. Vayan a saber, estarían fabricando municiones. Se calcula que hubo más o menos 5.000 sacerdotes fusilados en la época de la República. Desde el pontificado de Juan Pablo II para acá no ha habido pontífice que no se canse en canonizar mártires, personas que fueron muertas por la fe. España, 1934-1936. Y lo último, no tiene que ver, las víctimas no eran religiosas, pero para entender cómo, al punto tal, la ceguera ideológica produce muertes. Es un camino de ida. Esto en Camboya, no sé, si yo digo Jemeres Rojos, ¿les suena a los jóvenes? ¿Saben lo que fue? El régimen de los Jemeres Rojos. Era un grupo de inspiración maoísta, ¿no? Se encontraron, Pol Pot era su famoso líder, ¿no? Y en unas 20.000 fosas comunes se calcula que las víctimas, entre 1,5 millones y 3 millones de víctimas. Todo tipo de disidencia con el régimen. Lo que mencionamos recién, ¿qué dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que un crucifijo en el ámbito público no viola el principio de igualdad ante la ley, no establece una discriminación odiosa respecto de personas que no tienen esas convicciones, ¿no? Sobre todo porque no es un curso de adoctrinamiento, no impone una moral y es algo que forma parte del ADN constitutivo del pueblo italiano. Y para finalizar, algunas imágenes históricas. Los que estudiamos historia no podemos menos que analizarlo desde este punto de vista. Los que han tenido la posición laicista, es decir, la de desterrar del corazón de los pueblos la idea de Dios y de trascendencia, han sido las minorías ilustradas del poder anglo-porteño concentradas en el puerto de Buenos Aires. Esto es así. A Bernardino Rivadavia, desde entonces para adelante, los que ustedes quieran. Las mayorías populares, en cambio, han estado con estas personas.
El que se levanta en los llanos riojanos contra las políticas rivadavianas fue un caudillo popular que sabía de lo que era el pueblo, sabía lo que eran los pobres, sabía lo que era el corazón popular, que se llamó Facundo Quiroga. Acá lo vemos abajo, famoso por una bandera. La bandera decía religión o muerte. Eso es lo que concitaba el clamor de los pueblos entonces, ¿no? Me recordaba, Leandro, porque yo debatí con la autora del proyecto de ordenanza, la concejala Celeste Leprati, y en un momento dado del programa le dije, pero digo, escúchame Celeste, esto es una demanda pública, popular, a vos te paran en la calle y te dicen, por favor retiren los crucifijos porque no puedo vivir así. ¿Esto es así? En los barrios la gente no ve una imagen de la Virgen María y sale espantada. En un hospital ven un crucifijo y se revuelcan como Drácula. ¿Esto es así? ¿Es la realidad? Yo digo, los concejales gobiernan para el pueblo. Bueno, la concejala quedó sin palabras y creo que se queda sin banca también a partir de diciembre. Parece que el votante no lo tenía como una demanda, ¿no? El retiro de los crucifijos. ¿Y nuestros patriotas quiénes hicieron? Los que se jugaron el pellejo, ¿eh? Ahí lo tienen a Belgrano, tras la batalla de Tucumán, entregando su bastón de mando a la Virgen de la Merced, a quien nombró generala del ejército, por su intercesión el 24 de septiembre de 1812, la fiesta de la Merced, en el decisivo triunfo sobre los realistas en la batalla de Tucumán. San Martín, a la derecha, la Virgen Nuestra Señora del Carmen, en Cuyo, estableció el rezo obligatorio del rosario por parte de toda la tropa al caer el sol. ¿San Martín era un hombre de convicciones religiosas? Es muy discutible, creo que no. Pero acá no importaban sus preferencias personales, importaba lo que él estaba por hacer. Y él era plenamente consciente que nadie puede cruzar la cordillera de los Andes en condiciones penosísimas sin estar motivado por algo que vaya más allá del propio ombligo. Y es acá donde yo quería por lo menos llegar para terminar. Bueno, hay una imagen de Evita Perón, ¿no? Frente a la imagen de Nuestra Señora del Rocío. Digo, para los que creen que Evita está solo con el pañuelo verde, no, parece que había otra Evita. Había otra Evita. Creyente, profundamente cristiana. Esto, guste, no guste, lo lamento, es la historia. ¿Por qué defender la invocación a Dios en el ámbito de lo público? Porque toda cultura tiene en su núcleo fundante una fe fundante. Esto pasó con todas las civilizaciones. Cuando esas civilizaciones se agotan, empiezan en el fondo a ser carcomidas por dentro, ¿no? Pasó con Roma, con Grecia, con todos los imperios, no tiene por qué ser distinto con nuestra época. Cuando hay una idea de Dios, y efectivamente Leandro dijo el primer peronismo deroga la ley 1420 y establece la religión católica en las escuelas, la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Porque si un pueblo se le es quitado del corazón de los pueblos la idea de trascendencia, de que hay algo más allá de lo mío, entonces significa que todo es relativo. Y si todo es relativo y todo vale lo mismo, no hay ninguna causa que justifique que yo entregue mi vida por otro, ¿no? Ese es el final de una civilización. Ese es el final de una civilización, ¿no? Un pueblo que cree y confía en Dios es un pueblo que no se arrodilla ante nadie, y eso es lo que no le gusta a algunos. Un pueblo que crea en Dios es un pueblo que no vive de rodillas. Y por eso no es una imposición, es una cuestión de supervivencia. Lo entienden perfectamente los ejemplos que acabo de darles. No importa que un norteamericano quiera vivir su vida privada o su plan de vida como quiera. Lo público es otra categoría que respeta la simbología del origen de esos pueblos. Entonces, puse énfasis al final para... Porque, claro. No quiero agravios, no ayudan en nada. Los agravios y la mentira y el insulto no ayudan en nada. Los argentinos también tenemos una historia gloriosa, creo que estas imágenes muestran algo de esa imagen gloriosa. Tenemos un pasado glorioso. Podría haber puesto 1000 placas más. Miremos a nuestro alrededor. Hay un continente que está en llamas, ¿sí?
si nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que tranquilizarnos, no dejar la pasión, pero sin embargo poder mirarnos a los ojos, sostener la mirada y vernos como hermanos, estamos fritos. Pero, y con esto termino, no hay posibilidad de que yo vea en Leandro un hermano si no tenemos y reconocemos una paternidad común. A esa paternidad común yo le llamo Dios. Muchas gracias. Me diste el pie, Pablo, justo para decir dos cositas. Pablo habla de estas injerencias extranjeras, por eso es la idea de Dios, o al menos así puedo resumir algunas partes de su postulado. ¿Quién más ha ingerido la política pública en muchos momentos que el actual Papa Francisco, por ejemplo, cuando se discutía el Código Civil y Comercial con relación a la subrogación de vientres? Y puedo dar cientos de ejemplos también. Y es el jefe de un Estado extranjero. Entonces, relativo ahí lo que dice el compañero Pablo en ese sentido. Luego habla de... luego hablo de la situación regional. Justamente ayer hubo un golpe de Estado en Bolivia. Algunos dirán una transición, interrupción democrática. Bueno, no voy a discutir esa situación acá, pero hemos visto cómo se han bajado las banderas del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmado en su constitución, y los políticos, que esto también es mi crítica, hacia el poder político y hacia la iglesia que se entromete en lo político, y los políticos que abrazan, en vez de la soberanía popular, lo religioso, entran con la Biblia, entran y ponen a la Virgen en primer lugar. Yo no creo que todos los católicos estén a favor de eso. Creo que muchos lo repudiaron. No está bien ese uso por nadie, señores. Esa es nuestra posición. En relación a los Estados Unidos es verdad, hay distintos tipos de hay distintos grados de laicidad. No es un concepto unívoco. En México son laicos y en Uruguay también, pero en México usted no puede tener un partido político con un nombre que haga referencia a cuestiones religiosas. Supónganse demócrata cristiano. Pero en Estados Unidos usted puede hablar a favor de Dios como candidato político. En Uruguay eso está mal visto y es un Estado laico. Hay distintos grados de Estado laico. Lo que nosotros decimos es basta de privilegios y los decimos en relación a que el único garante de estabilidad, si vamos 1500 años atrás, con persecuciones religiosas, cuando el Estado era confesional, cuando estaba el oscurantismo, es el Estado que diga lo político separado de lo religioso. Y no es caer en el Estado ateo. Quienes estamos a favor de la separación de Estado de la Iglesia, no queremos constituir un Estado ateo. ¿Por qué? Porque el Estado ateo a usted le obliga a ser ateo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Usted sea lo que quiera, tenga libre pensamiento para desarrollar lo que quiera. Y el Estado que no privilegie a nadie sobre otros. Lo del Estado ateo es ni más ni menos que otro tipo de Estado confesional, solamente que no hay una fe, sino que es esa cosmogonía atea. Y también para aclarar, quienes estamos a favor de la separación y del Estado de la Iglesia, no somos tampoco relativistas, no somos nihilistas, no rechazamos los valores, no decimos que los valores son relativos. Por ejemplo, en mi caso creo fuertemente en los derechos humanos, es una construcción colectiva, creo en la democracia, no estamos rechazando los valores, no es relativo. Eso también es otra aclaración que creía importante hacer. Pablo hace referencia también al artículo 19 de nuestra Constitución, que más que la esfera de las libertades individuales y la esfera de la individualidad para proteger y que muchas veces se ven vulneradas por este estado de laicidad débil en el que nosotros nos encontramos. Y en relación a los símbolos, es verdad, nadie ve un símbolo religioso y queda así subyugado ante la égida de una creencia religiosa, claro. Pero los símbolos religiosos, dicen los antropólogos, son privilegios de tipo simbólicos. Y de alguna forma son, dicen los antropólogos, actos performativos. Entonces, eso es lo que nosotros atracamos. La Iglesia no solamente tiene privilegios económicos, que ya los vimos, privilegios políticos, que ya dijimos, tiene también privilegios simbólicos. Y esos son partes de esta tramada que estamos tratando de dividir, de separar. Por último,
en relación a, estamos en la Facultad de Derecho, me gustaría decir un punto más, con relación a las escuelas. Pablo dice, el Tribunal Superior Europeo de Derechos Humanos en Italia, es verdad, pero nosotros también acá tenemos el fallo Castillo, que lo que dice es que las escuelas primarias, secundarias, públicas, salteñas, esa constitución que obliga a eso es inconstitucional. Y hay un voto en minoría, que es el del juez Rosati, que no dice eso, pero dice que las cuestiones fácticas que producen eso es una gran discriminación. O sea, el voto en minoría tampoco está diciendo que eso continúe. Y mandan a terminar con esa situación porque había muchos alumnos que eran segregados. ¿Recuerdan? Brown versus separados pero iguales. Y al final los afroamericanos tenían una formación más deficiente. Nosotros no estamos en contra de que en las escuelas públicas se enseñe religión, pero se tiene que enseñar religión de forma crítica, de forma pensante, las historias de las religiones, cuál es el valor mesiánico de David y de los distintos apartados, cómo sufrió el pueblo hebreo con los egipcios, historia de las religiones, comparativas, pensamientos. No estamos imponiendo que la iglesia, que la escuela no constituya y dé luz de forma crítica y con un sano debate y una sana racionalidad a un tema importante sin duda en la vida de las personas. Lo que estamos diciendo es no catequesis, porque la catequesis baja una determinada religión a alumnos que no pertenecen a esa. ¿Se entiende? Esta es nuestra postura. Es muy simple, es muy fácil. No queremos que sean ateos, nada, que sean lo que ellos quieran, pero que salgan con un bagaje de conocimiento desde una mirada racional, perspectiva, en esa situación. Y yo podría seguir con muchas cuestiones más de la educación, pero, por ejemplo, la aplicación de la ESI en las escuelas católicas, ¿no es cierto? Ese artículo 5 que les permite maniobrar y que a uno le explique educación católica una catequista, en mi caso, digamos, o creacionismo en ciencias naturales, se ríen mis amigas San Pedro, porque es así. Pero, para ir terminando, creo que es importante este diálogo que tenemos. Pablo, es verdad que somos compañeros, somos amigos, compañeros de cátedra y amigos, tenemos posiciones diferentes, pero creo que lo importante del día de hoy es que podamos haber debatido en la facultad pública con fuerza y ambos puesto de manifiesto nuestros puntos de vista. Yo les agradezco a todos por la presencia y estoy a disposición para responder las preguntas y intervenciones. Creo que el doctor Lotorto, el doctor Pablo Lotorto, un colega, un amigo, tiene algunas palabras conclusivas, sin perjuicio de que después hagamos un espacio de preguntas. Creo que a lo mejor ya no lo recordamos porque ya te recibiste hace bastante, pero en la jura está la posibilidad de elegir la fórmula, es verdad. Exactamente, y tiene razón también que en el lugar donde está la jura hay una Biblia dentro de, arriba de la mesa. ¿Sí? Así que eso a lo mejor fue una confusión que en el momento de hablar se pasó. Pero la verdad excelente, felicitarlos a ambos. Y bueno, un poco repasar los argumentos que dieron respecto de la cuestión económica que empezó hablando Pablo. Me parece que ambos expositores se pudieron poner de acuerdo, mientras que Pablo hacía un análisis de histórico, principalmente de por qué venía el sostenimiento al culto católico. Leandro dijo que esto era un privilegio y que tenía que ser quitado. Y me pareció interesante, digamos, que Pablo y ambos pudieron coincidir en que esto era algo que se debería cambiar, argumentando así también lo que significa, digamos, el sostenimiento económico para las ideas como una especie de dependencia. Además, bueno, Leandro cuando fue hablando un poco sobre el rol frente a la historia, dice que en el presupuesto nacional esa renuncia no se dio como tal este año, que solamente se redujo un 3% y que se repararon algunos templos católicos. También me pareció algo interesante, pero esto está también dentro de quién se va a hacer cargo de estas reparaciones, si son parte de una cuestión cultural, estética de un pueblo, de una nación o no, y que se hace también, hay que ponerlo en cuestión, si no se repara, ¿qué se hace con eso? También algo que
que no se llegó a debatir, pero que nos deja abierta ahora a lo mejor para cuando pasemos las preguntas. Bien, habló también Leandro de la obligación de convertir a los indígenas, y Pablo refutó ese argumento muy de manera interesante, diciendo que formaba parte de una forma de incluir a la idea de Estado-Nación en un momento histórico determinado. Esto es algo que también perdió un poco de vigencia. Pablo Schurman también hablaba de que hoy a nivel nacional estamos en un Estado laico, haciendo una diferencia con la Constitución provincial, y decía también el doctor Leandro Batalla cómo eso se usaba, ese argumento constitucional se usaba para defender algunos privilegios desde el ámbito confesional. Y bueno, me parece interesante que acá en la Facultad de Derecho todo el mundo sabe cómo se reforma una Constitución, los que son abogados por lo menos, y que no hay ninguna imposibilidad, digamos, de que eso se reforme y se discuta en una constituyente. También el doctor Schurman hablaba un poco de los países que estuvieron o que tienen religión oficial, haciendo un paralelismo, digamos, principalmente hablando entre la diferencia entre Estado y religión, como en algunas confusiones bastante interesantes, a tal punto de que el mismo jefe del Estado es jefe de la Iglesia anglicana, por ejemplo, en Inglaterra. Y además de eso, la verdad que no sé bastante, voy a ser un poco más conciso. Me pareció interesante también ver la cuestión de cómo Estados Unidos tenían algunos símbolos, con ese modelo que al doctor Schurman pareció que le gustaba un poco más o aceptaba un poco más, en el sentido de que existen lugares donde en el ámbito público la religión está y que eso se puede convivir tranquilamente con la idea de libertad. Bien, y también Leandro Batalla dijo algo muy interesante sobre que aquellos símbolos que estando en el lugar público atentan contra la libertad y que resultan ofensivos. La verdad que puede llegar a ser subjetivo. Me pareció interesante también el debate posterior sobre el uso de la religión en lo político. Y me parece que por algo se da esta situación, o quiero decir que todos los partidos políticos o todas las expresiones políticas de Latinoamérica y del mundo lo han usado para hacer cosas malas o cosas buenas. Por ejemplo, el ejército mexicano hizo la revolución del 17, que consagró una serie de derechos, los derechos sociales, que se inauguraron a nivel mundial en la Constitución de 1917, que tenía como símbolo a la Virgen de Guadalupe, llevaba como símbolo esa Virgen, y no creo para nada lo que pasó en el día de ayer en Bolivia, también usando un símbolo religioso. Por tanto, podemos decir que la política y la religión siempre están mezclados, y que un fin o que un sector político lo use para algo bueno o para algo malo no quita, no responde nada, sino deberíamos preguntarnos por qué la política usa símbolos religiosos. Tal vez esa sería una pregunta que los oradores no llegaron a responder. Pero bueno, no quiero robar más tiempo, me pareció excelente el debate, muy enriquecedor, así que felicito a todos, felicito a ambos.